Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y vamos a ver la actualización jurisprudencial de este viernes 25 de octubre de 2019. Varios criterios más que estudiar. Empecemos, antes que nada, dando las gracias a los amigos de La Paz, Baja California Sur. Tuve oportunidad de estar en un evento académico este fin de semana. Estate preparado, en breve estaré en Puebla. Es el 5 y 6 de noviembre. Después nos toca Cancún en el Congreso de Espasa, estamos por allá también. Guadalajara, hay un evento excelente también en Guadalajara. Voy a dar la segunda parte del taller de redacción de demandas de amparo, que es el de taller de redacción de conceptos de violación y agravios eficaces. Además, veremos suspensión en indirecto y en directo y la inconstitucionalidad de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Pero mientras vamos a ver qué nos dice la Corte. El Pleno no publicó jurisprudencia de amparo, pero vamos a ver la primera sala. Hay una controversia constitucional, la 158 del 2016, que dice que debe estimarse la causa de improcedencia planteada por el Poder Legislativo local y los municipios terceros interesados relativos a la extemporaneidad de la demanda, al haberse impugnado el acto reclamado dentro del plazo previsto para tal efecto en cuanto a la invalidez del dictamen 137 del decreto aprobado por el Estado de Baja California el 28 de septiembre de 2016. Temas relacionados con procedencia, y esta es la controversia. La segunda sala nos hace mención a la legitimación del síndico municipal para promover la demanda de controversia constitucional, el tema relativo a omisiones y un tema recurrente de omisión de pago de recursos, en este caso el municipio de San Juan Evangelista por parte del Poder Ejecutivo. Esto para quienes manejan controversia y acción de inconstitucionalidad. Me voy a amparo. La primera sala, pues híjole, trae una jurisprudencia de la 65 diagonal 2019. No critico, no soy quien para criticar la jurisprudencia de la Corte, pero sí puedo decir desde mi muy personal punto de vista que me quedo con ganas de más, porque la suplencia, desde mi punto de vista, siempre debe de ser para ampliar el mayor beneficio. En cambio, aquí la Corte nos dice que resuelve una contradicción de tesis en la 65 del 2019 y nos establece que la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción segunda de la Ley de Amparo, en tratándose de la afectación al orden y desarrollo de la familia, no proceden los juicios sucesorios intestamentarios. Yo he sostenido normalmente que sí, aquí ya la Corte dice que no. Entonces, pues bueno, me disciplino y acato y es obligatoria. Desde luego, también soy un severo detractor de la suplencia de la queja, por eso me la paso dando las charlas de amparo para que todos tengamos la capacidad de poder ir en la defensa adecuada. La Corte, ¿qué nos dice en esta? Dice, mira, no, cuando el hecho de que se trate de un sucesorio intestamentario, salvo que estén de por medio derechos de menores de edad o incapaces, en lo demás, no, este tipo de juicios es necesario analizar si el accionante acreditó si entroncamiento con el autor de la sucesión, de manera que pueda determinarse si tiene o no derecho a la herencia. Lo cierto es que el reconocimiento o desconocimiento del grado de parentesco que se dice une al presunto heredero con el de cuyo solo surte efectos en relación con el juicio de petición de herencia. Dice, pero en la parte conducente, que la finalidad del juicio sucesorio consiste esencialmente en la división y adjudicación de los bienes del autor de la sucesión en favor de los herederos, quienes tienen el deber de soportar las cargas de la herencia. Y dice, me llama aquí la atención, solo se encuentran en juego intereses económicos y que las consecuencias que pudieran producirse no lesionan al grupo familiar, pues no varían su configuración o el orden existente. Bueno, lo dijo la Corte, lo acatamos. Sin embargo, ojalá en lo futuro haya una nueva reflexión, porque ¿qué no acaso precisamente en estos juicios sucesorios lo que se rompe, desquebraja en la vía práctica es el orden y estabilidad de la familia? Lo dejo, insisto, no es crítica, sino es un anhelo que después pueda haber una nueva reflexión, pero mientras no va a haber suplencia en los sucesorios intestamentarios.
En la 69 del 2019, defensa adecuada en la audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio, la calidad de licenciado en Derecho del defensor debe acreditarse con el registro previo de la cédula profesional en los sistemas de registro o ante los empleados judiciales designados para tal efecto y con la simple mención que esos datos se haga en la audiencia respectiva para efecto de considerar que no hay un estado de indefensión. Ponle pausa, vamos a leerla, yo ya lo hice. En la 72 del 2019, defensa adecuada en la etapa de investigación inicial del procedimiento penal acusatorio, el indiciado y defensor tienen derecho a obtener copias o reproducciones fotográficas de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el 218, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos son los nuevos criterios de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto, en la segunda sala, dice, recusación de los juzgadores cuando se desecha de plano por no acreditarse la insolvencia económica para exhibir la garantía respectiva no precluye el derecho del recusante a plantearla. Hay que recordar, de conformidad con el artículo 51, cuando tú planteas una recusación, esto es porque el juzgador se encuentra en alguno de los supuestos de impedimento, tienes la obligación de exhibir una garantía, salvo que acredites que estás en un estado de insolvencia. Aquí nos dice la Corte, bueno, si no acreditas el estado de insolvencia, no exhibes la garantía, no se te tiene por procedente la recusación, te la desechan, pero esto no impide que, exhibiendo la garantía, puedas hacerlo. Impedimento en el recurso de queja, trámite urgente a que se refiere al artículo 97, fracción primera, inciso B de la Ley de Amparo, no puede configurarse respecto a los magistrados integrantes del tribunal colegiado que hubieran turnado el asunto, por lo que no procede tramitar la incidencia respectiva como cuestión de prueba y pronunciamiento. ¿Qué quiere decir? Que como en el 97B, que es la queja de término, está de por medio la celeridad en la resolución, dice acá que del indicado ordenamiento permite sostener que no es factible la configuración de un impedimento ni aun ante la apreciación de uno más de los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Circuito al que se hubiera turnado el asunto, excepción hecha relativo a la existencia de un interés personal en el asunto de suspensión provisional. Entonces, bien importante, los impedimentos hay que recordar, no se puede declarar impedido un juzgador para efectos de cuestiones de trámite, sino solamente, y establece la Ley de Amparo, cuando está de por medio o se cuenta con un interés personal en el asunto, que normalmente es el interés económico. Nos dice la Corte en consecuencia que si no es ese supuesto, no hay impedimentos en la queja de término. En tesis aislada, en la 71 romano diagonal 2019, contradicción de tesis, los magistrados de los tribunales colegiados de circuito tienen legitimación para denunciarla, incluso cuando pertenezcan a órganos distintos de los contendientes, que es algo que he dicho. No es solo, no necesitas ser parte. Cuando eres parte, pues estás legitimado. Pero si eres un juzgador en funciones, desde luego, lo que se hace es, en más de una ocasión te das cuenta que hay disparidad de criterios entre colegiados, aunque no pertenezcas al mismo, y en consecuencia tú como magistrado de circuito puedes ir a hacer la denuncia respectiva. Finalmente, en la 137 del 2019, jurisprudencia, autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, no se debe equiparar con la figura de autoridad responsable para efectos de la procedencia del recurso de revisión, pues se rige bajo las reglas del procedimiento de ejecución de sentencia. Entonces, en este caso, es importante, no todas las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo son autoridades responsables, sino quienes tienen intervención. Recientemente me hacían una pregunta, oiga, nos están requiriendo y nosotros no somos autoridad responsable. Pues sí, pero hay jurisprudencia en la Corte que establece que aquellas autoridades que por sus funciones están vinculadas al cumplimiento, aunque no hayan sido llamadas a juicio, deben acatar. Muy delicado el caso cuando está de por medio, por ejemplo, un acto de aplicación de una norma que se está planteando la inconstitucionalidad de esta. Creo que en ese caso el tema sería la violación al procedimiento por parte del juez. Y con eso terminamos las jurisprudencias de segunda sala. Nos vamos ahora a los plenos de circuito. Hay 6 nuevos criterios de plenos de circuito. Sociedades cooperativas de productores no están impedidas para hacer uso de la subcontratación prevista en los artículos 15A, 15D de la Ley Federal del Trabajo,
a fin de acceder al beneficio fiscal establecido en el artículo 85A de la Ley del Impuesto sobre la Renta Abrogada, siempre que se actualice alguno de los supuestos del artículo 65 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Esto fue Tercer Circuito, Jalisco. Responsabilidades administrativas de los servidores públicos en los casos en que la autoridad haya sustanciado la etapa de investigación conforme a la ley federal relativa vigente antes del 19 de julio de 2017, el procedimiento disciplinario deberá concluir en términos de esa misma normativa. Es la interpretación que se hace del tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ponle pausa si gustas darle lectura. Esto fue el pleno en materia administrativa del primer circuito. Recurso de apelación procede en contra del desechamiento de una demanda incidental promovida dentro de un juicio de divorcio sin expresión de causa, legislación aplicable para la Ciudad de México. Ve, pausa y leemos. Medidas cautelares o providencias precautorias en los juicios mercantiles son inherentes al derecho a la jurisdicción, por lo que la limitación de su otorgamiento debe atender a una interpretación funcional y conforme al artículo 1168 del Código de Comercio con los artículos 1 y 17 constitucionales. Primer circuito. Del primer circuito, también en materia civil, competencia para conocer del acuerdo por el que se desecha la solicitud de diligencias de jurisdicción voluntaria tramitadas para validar los contratos de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso de conformidad con el artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos, corresponde a un juez de distrito al ser un acto dictado fuera de juicio que debe impugnarse a través del juicio de amparo indirecto. Y finalmente, competencia para conocer de la demanda de amparo promovida contra la determinación del juez de control que decreta como medida cautelar la prisión preventiva, se surte a favor del juez de distrito en cuya jurisdicción reside el tribunal que conoce de la causa penal, aunque no coincida con la del lugar de reclusión del quejoso. En este caso, es interesante, va a entrar en contradicción de tesis con otro circuito, fue por mayoría de votos. Y con ellos terminamos las jurisprudencias de plenos de circuito y nos vamos a las de tribunales colegiados. Te invito a que leerlas, temas muy variados, trabajadores de la industria azucarera, suspensión definitiva, interpretación de la expresión podrá solicitar documento de las diligencias que consideren necesarias contenidas en el primer párrafo del 143 de la Ley de Amparo. Dice, es congruente. Es decir, cuando el incidente no obra en elementos suficientes, el juez está obligado, excelente. Pues sí, hace muchos años se hizo ese análisis del 78, último párrafo, si es el podrá o deberá. Salarios vencidos, revisiones fiscales, registros de patentes internacionales, recursos de revisión, recursos de queja, preposición de la ayuda sindical, pensiones, notificaciones electrónicas, multas, laudos. Te invito. Entra al link, vale la pena leerlos, son criterios más de uso frecuente, pero te reitero, por ejemplo, ahí está de objeción de conciencia. Si al ejercer ese derecho humano el paciente solicita recibir un tratamiento para determinadas características relacionadas con la religión que profesa, ello no implica que el personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud deba aplicarlo en un modo diverso al que determine su ética profesional, conocimientos científicos, protocolos y guías médicas. Como ves, casos muy particulares. ¿Qué te parece? Yo te invito, recuerda, ahora estoy como independiente, entonces te invito, conoce la página, es tellesespinosa.com. Doy consultoría legal a nivel nacional, revisiones, dictámenes, todas aquellas dudas que tengas en materia de amparo. Te invito, conoce la página. ¿Qué te parece? Vamos a seguir trabajando el día de hoy aquí en el despacho. Muchas gracias a todos. Nos vemos próximamente en Puebla, en Cancún y en Guadalajara. Y en Iztapaluca. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Tellez Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.